porque ahora tenemos que platicar de Aún estoy aquí. Mark Twain decía que la historia no se repite, pero rima. Y hablar de este tipo de películas como Aún estoy aquí es necesario, ya que retratan el verdadero terror humano que generan las dictaduras. Dictaduras de las cuales pareciera que pasamos ya de largo hace mucho tiempo, pero que no es cierto, seguimos arrastrando. Esta es una película que ganó el Oscar a Mejor Cinta Extranjera este mismo año, y creo que es la película brasileña, la primera película brasileña que gana este galardón. A pesar de que sí, Ciudad de Dios es como la gran película brasileña, la cual me encanta, amo con todo mi corazón, pero no ganó nada, esta sí lo gana. Y aborda un tema que es sumamente doloroso para todo el mundo y sobre todo para Brasil: las desapariciones forzadas durante la dictadura en Brasil a finales de los 60 y principios de los 70. Nos cuenta la historia real de Eunice Paiva y Marcelo Rubens Paiva, historia que fue tal cual escrita por su hijo y después fue adaptada a la pantalla grande, y una historia desgarradora de memoria y de aquello que no deberíamos olvidar nunca, que retrata el contexto de la dictadura en Brasil y que no necesariamente profundiza en ello, simplemente lo cuenta alegando un poco a que el público debería conocer de esta historia, que sí, acepto que tal vez muchos no lo entiendan, pero que si no lo entiendes, por lo menos sabes que en ese momento en otras partes del mundo había dictaduras. En Chile estaba Pinochet, en Argentina estaba Videla, en México vivíamos, pues después de las secuelas del 68, vivíamos lo que se llamó la Guerra Sucia. Básicamente todos eran parecidos, con obviamente todas sus separaciones y todas sus diferencias, porque cada contexto era completamente diferente, pero tenían una misma línea argumental: la represión. Y esta película hace que toda esa represión que se vivió en muchas partes del mundo lo contextualicemos ahora en Brasil. Este tipo de historias me parecen muy necesarias porque la historia parece que se está repitiendo actualmente y que las nuevas generaciones parece que no entienden qué es lo que sucedió y que no les interesa qué es lo que sucedió, pero como también dicen por ahí, el que no conoce la historia está condenado a repetirla, y estamos casi repitiendo historias, no de la misma forma, no estoy hablando de que haya dictaduras tal cual ahorita, pero sí un poco. Dirigida por el brasileño Walter Salles, a quien recordamos sobre todo porque él hizo Diarios de Motocicleta con Gael García, la película esta que contaba una parte de la vida de el Che Guevara, y que no es por nada que esta cinta y este director haya sido reconocido en diferentes latitudes, porque aborda temas muy dolorosos, como ya lo dijimos, de una forma correcta. A diferencia, por ejemplo, solamente por poner ahí un ejemplo, de Emilia Pérez, que también hablaba de desapariciones, pero de una forma nada bien tocado, nada bien hecho. Aquí lo hacen muchísimo bien. Esta película, nada más antes de dar la sinopsis, me recordó muchísimo a una que es argentina, que se llama La Noche de los Lápices, que habla exactamente durante la época de la dictadura en Argentina, de Videla, y todo lo que sucedió en ese momento. Es una de las películas que creo que tienes que ver tal vez antes de ver esta, para entender un poquito el contexto latinoamericano de las dictaduras. Ahora sí, nos vamos con una sinopsis. Durante los años 70, cuando en Brasil se vivía una dictadura militar, la familia Paiva atravesaba la desaparición forzada de su padre Rubens, quien anteriormente fue congresista de la Cámara de Diputados. Este hecho llevará a Eunice, su esposa, y a sus 5 hijos a comenzar una cruzada para encontrar a Rubens, pero el ambiente político, los secretos del Estado, el ocultamiento del gobierno y el régimen los obligará a dejar su vida tal cual como la conocen para siempre. Como ya dijimos, esta historia está basada en un libro de Marcelo Rubens Paiva, que es el hijo de Eunice y Marcelo, y que está escrita, el guión escrito por Maurílio Hauser y Heitor Lorega. Toma la historia de tal cual, justo previa, cuando es la desaparición de Marcelo, como en un primer acto, y poco a poco avanza en la forma en la que la familia, sobre todo la esposa, se convierte en una luchadora social para encontrar a su esposo. Es muy natural la forma en la que está escrito, muy orgánico. La trama aborda el contexto histórico, como ya dijimos, sin abordarlo tanto, o sea, solo lo toma, pero no lo aborda tal cual. No nos está contando absolutamente todo de quién era el dictador, ni cómo llegó al poder, ni si hubo un derrocamiento. No. Nos está contando esta pequeña historia para tocar la otra forma de lo que está sucediendo en la vida real. No se trata solamente de contar la historia de la desaparición de Rubens. Se trata también de que entendamos que todas las personas que desaparecieron durante esa dictadura quedaron tocadas por el dolor. Hay cicatrices que nunca se van a poder cerrar, y que a pesar de que existe una verdad histórica, o que nos cuentan una forma de verdad histórica, no termina por sanar. ¿Por qué no termina por sanar? Porque no es una historia dulce, no es una historia rosa, no es una historia de Hollywood, y la forma en la que el tercer acto de este guión cierra es sumamente dolorosa. Es la primera vez que veo una historia tan redonda que hace que más de la mitad de la sala de cine en la que estaba terminaran
llorando por lo menos con una lágrima o con un sentimiento muy, muy oscuro. No sé si todos estaban llorando, pero les juro que toda la sala en la que estaba quedó pasmada después de que terminan los créditos y nadie se quería mover. Todo era como, qué doloroso es lo que acabo de ver y qué ganas de sufrir tal vez viendo esto, sí, pero es necesario sobre todo en estos tiempos. Actores y actuaciones: Fernanda Torres como Eunice Paiva, Selton Melo como Rubens Paiva y sus hijos interpretados por Valentina Herzog, Marjorie Estiano, Olivera Torres. Lo hacen muy bien absolutamente todos ellos, entregan todo lo que tienen que entregar a la pantalla. Creo que el Oscar a Fernanda Torres, o la nominación por lo menos, se la merecía, y claro que lo hubieran dado si en verdad tomaran en cuenta lo que están haciendo y no solamente fuera un concurso de popularidad. Pero las actuaciones hacen que todo esto tan orgánico se sienta bien, se sienta tan cercano a nosotros, que a pesar de que es en Brasil, lo podemos entender. Probablemente en otras latitudes que en las que no haya habido una dictadura o no haya habido represión tal cual, no lo entiendan tanto, probablemente. Pero en otros lugares como en México, en Argentina, en Chile, podemos entenderlo de una manera muchísimo más cercana, y aunque no nos haya pasado, y aunque no sepamos exactamente la historia, lo entendemos, lo abrazamos, y las actuaciones sirven para eso, para abrazar eso y para que lo que nos representa cada uno de estos actores, sobre todo Fernanda Torres, nos haga llegar directo al corazón, nos la apachurre y digamos, ok, quiero abrazar a este personaje, quiero abrazar a esta actriz, porque lo están haciendo completamente bien. La dirección de Walter Salles, como ya dijimos, no apela a la lágrima fácil ni al victimismo en ningún momento. Habla de un contexto que conoce y que le duele, que sabe expresar estas palabras y traducirlas a imágenes, sobre todo en la forma en la que no es tan explícita, la forma en la que muestran las torturas. A pesar de que muestran cárceles, no muestran las torturas así explícitamente, pero todo lo sugieren, y al sugerirlo es muchísimo más terrorífico. Creo que lo hace con una forma de respeto, la cual se hace bien, se agradece. Si hubiera sido más explícito, hubiera sido tal vez mucho más doloroso, pero al ser no explícito, creo que es algo más imaginativo, que hace que nosotros podamos saber que el terror es muchísimo peor de lo que pueden mostrarnos en pantalla. Entonces la dirección, muy bien, sinceramente. La fotografía de Adrián Tejido, que es un argentino que estuvo encargado de algunos capítulos de Narcos y también pues obviamente aquí en esta película. Sí ambienta muy bien a Sao Paulo y a Río de Janeiro durante los 60, 70 más o menos. No conozco Río de Janeiro, no conozco Brasil, pero la forma en la que los autos, las televisiones, las radios, la forma en la que vestían se ve retratado en la película, y todo esto también es por gracias al arte que hace muy bien la película, y la fotografía lo retrata bien. Es muy entretenido, y aparte combinan unas secciones de la cinta film, como con handicam de esos momentos, y lo hace bien. Se ve muy bonito, se ve muy estético, y hace que todo sea muchísimo más real al momento de presentarnos la historia. La música de Warren Ellis, él musicalizó muchísimas cosas durante su carrera: Dahmer, el documental de Nick Cave, un montón de cosas, pero por acá queremos mencionar que lo hace interesante porque no apela al drama, pero el soundtrack se lleva todo, eso sí hay que mencionarlo. La música, el score está bien, pero la música, el soundtrack es genial. Yo no conocía muchísima música de Brasil, pero ahora que la conozco me parece sorprendente. Por mencionar dos canciones que me parecieron increíbles: Tom C, Jimmy Rense, Erasmo Carlos, toca la de Preciso Dar un Jeito Meu Amigo. No sé hablar portugués, disculpen, pero estas dos canciones, que son casi la del principio y una casi en medio de la película, nos llevan muchísimo a saber que en Brasil hay otro tipo de música, que no todo es festivalero, que todo se puede hacer muchísimo más profundo, y las dos son como un blues, un rock muy brasileño. No sé cómo mencionarlo, pero es muy brasileño. Entonces la música, bien. Antes de ir a una calificación, quisiera decir que por favor, si tienen la oportunidad de ver esta cinta, no la pierdan. Todavía está en salas de cine, por lo menos en esta ciudad o en el norte de México. Hay pocas salas que las tienen, pero si pueden verla, por favor háganlo. No van a desperdiciar nada de ver esta cinta. Les puedo asegurar que van a salir con algo diferente en la cabeza, con unas ganas de ver el mundo de otra manera y de querer cambiarlo un poco. Y creo que eso es lo bonito que tiene el cine. Voy a dar mi calificación más alta para una película hasta el momento en sala el jueves. Para mí esto es un 9.8, solamente bajaría tal vez un poco por la cuestión de que es un poco larga a la parte final, pero es un 9.8. Sinceramente, vayan a verla, se las recomiendo muchísimo, y no por nada se lleva al Oscar a Mejor Cinta Extranjera, lo cual, ok, sí, los Oscars lo que quieran no valen la pena, lo acepto, pero es un galardón que por lo menos para Brasil vale muchísimo. Entonces, por favor, vayan a ver esta cinta.